Ay, perdí mi pantalla. Perdón. Comenzaron a estimular la economía a través de disminuciones en la tasa de interés de corto plazo, que es lo que se conoce como el instrumento de política monetaria convencional. Sin embargo, a cierto punto llegaron al Zero Lower Bound y como consecuencia tuvieron que comenzar a implementar políticas monetarias no convencionales y en particular quantitative easing con el objetivo de estimular la economía a través de tasas de interés de largo plazo. Bien, el quantitative easing consiste en la compra del Banco Central de activos públicos de largo plazo y pagándolos a través de la emisión de reservas bancarias. ¿Sí? En particular, en esta imagen podemos ver la evolución de los activos de la hoja de balance de la Reserva Federal de Estados Unidos como porcentaje del PBI desde el inicio de la Gran Recesión. Bien, lo que podemos ver es que hubo una importante expansión en la hoja de balance de este banco durante todo el periodo, pero especialmente durante la crisis del COVID-19, donde el porcentaje de activos sobre el PIB subió de un 20% a un 37% en menos de un año. Y dentro de estos activos, el principal componente está dado por los treasuries, bien, o activos públicos con madurez mayor a un año, emitidos por el Treasury en Estados Unidos, bien, el cual ha aumentado de un 10% a un 25% también en menos de un año. Ahora, la contrapartida de esta expansión en los activos de la Reserva Federal están dados por una expansión en los pasivos, especialmente en la forma de reservas bancarias. Bien. Y a su vez, durante el mismo periodo, también tuvo lugar una importante expansión fiscal, especialmente en la forma de déficits fiscales y ratios de deuda PIB, que no hemos visto en países desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este contexto en el cual existen altos ratios de deuda PIB y combinados con hojas de balance del Banco Central muy expandidas, y especialmente ahora en el cual estos países están sufriendo procesos inflacionarios importantes, representa un nuevo desafío para los hacedores de política y en especial para los bancos centrales. Bien. En particular, estamos viendo en este tipo de países que los bancos centrales están comenzando a combinar incrementos en la tasa de interés de corto plazo conjuntamente con una reducción en la hoja de balance de los bancos centrales con el objetivo de estabilizar la inflación. Bien, donde estas políticas que consisten en reducir el tamaño de la hoja de balance las conocemos comúnmente como quantitative tightening o QT. Bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, tal y como como muestra esta cita de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el problema es que existe una gran incertidumbre con respecto a cuál es el efecto o cuál es el impacto de estas políticas que buscan disminuir el tamaño de la hoja de balance del Banco Central. Entonces, en este paper, el objetivo de este paper es justamente contribuir en esta dirección. ¿Sí? El objetivo es estudiar el impacto macroeconómico del quantitative tightening, ¿sí? Especialmente en variables macroeconómicas y financieras como la inflación, la deuda pública y los spreads. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, me baso en un enfoque estructural que consiste en un modelo neo-keynesiano de equilibrio general que calibró para la economía de Estados Unidos antes de la crisis del COVID. ¿Bien? Donde las características principales del modelo consisten en fricciones financieras en conjunto con cambios de régimen en la interacción de políticas monetarias y fiscales. Bien, en este modelo, el quantitative easing consiste en compras del Banco Central de activos de largo plazo y pagándolas a través de reservas, ¿sí? Tal y como hemos visto en la motivación en la primera diapositiva, y donde el modelo tiene la particularidad de que pueden existir tres regímenes diferentes para la interacción de políticas monetarias y fiscales. Bien, donde la definición de los regímenes sigue estos papers recientes de Bianchi y Melos. En particular, la economía va a alternar entre regímenes de dominancia monetaria, fiscal o el Zero Lower Bound. ¿Sí? Donde el régimen monetario es un régimen en el cual el Banco Central se encarga de ajustar la tasa de interés de corto plazo para estabilizar la inflación
mientras que la autoridad fiscal se encarga de ajustar los superávit fiscales con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la deuda. Bien. Pero también la economía podría estar en el régimen contrario, ¿sí? Que se denomina el régimen fiscal o régimen de dominancia fiscal, ¿bien? Que consiste en un régimen en el cual la autoridad fiscal no nos asegura la sostenibilidad de la deuda, ¿sí? No va a aumentar el superávit fiscal de manera tal de repagar esa deuda, y por lo tanto el Banco Central tiene que temporalmente olvidarse de su objetivo, o de su objetivo de inflación, y dejar que la inflación suba de manera tal de estabilizar la deuda en términos reales. ¿Bien? Y finalmente tenemos el Zero Lower Bound. El Zero Lower Bound corresponde a un régimen de crisis en el cual la tasa de interés de corto plazo no reacciona a las condiciones macroeconómicas debido a que esta política se encuentra restringida por el límite inferior. ¿Bien? Entonces, lo que hago en este paper consiste en utilizar este modelo, como he dicho, calibrado para Estados Unidos, para simular la crisis del COVID-19 y la respuesta de política ante esta crisis. Y en particular, la expansión de la hoja de balance del Banco Central que tuvo raíz o que tuvo origen en esta crisis. Entonces, esta primera etapa me permite evaluar los efectos del quantitative easing durante la crisis, y luego la segunda parte, que consiste en el ejercicio principal del paper, consiste en utilizar este modelo como un laboratorio para estudiar distintas políticas referidas al tamaño de la hoja de balance del Banco Central. Y en particular, estudiar distintas políticas de quantitative tightening, o cuál va a ser el impacto de reducir la hoja de balance del Banco Central, y especialmente estudiar si el impacto macroeconómico de estas políticas va a cambiar o va a ser diferente si tenemos en cuenta los distintos regímenes. ¿Sí? En particular, estudiar si el impacto del quantitative tightening difiere si lo llevamos a cabo en un régimen monetario o en un régimen fiscal durante la recuperación de la crisis. ¿Bien? Y en este último punto reside la principal contribución de este paper, ¿sí? Que consiste en estudiar o en demostrar que el impacto macro del quantitative tightening difiere sustancialmente dependiendo en qué régimen de políticas lo llevamos a cabo. Bueno, déjenme darles algunos detalles más del modelo, ¿sí? Mi objetivo hoy es no mostrarles ninguna ecuación, a menos que tengan dudas y luego quieran que vayamos más en detalle. Como he dicho, este consiste en un modelo de equilibrio general neokeynesiano, en el cual tenemos 5 agentes, ¿sí? Tenemos firmas, familias, intermediarios financieros, y luego el gobierno está compuesto por la autoridad monetaria y fiscal. La autoridad fiscal en este modelo emite bonos de corto plazo, que tienen madurez de un periodo y precio QS, y bonos de largo plazo, cuya madurez está caracterizada por este parámetro delta. Bien, este parámetro nos indica qué fracción de los bonos emitidos por el gobierno van a madurar cada periodo. Bien. Y a su vez, tenemos que el Banco Central va a emitir reservas que también tienen madurez de un periodo y el mismo precio que los bonos de corto plazo del gobierno. Luego, otra de las características importantes de este modelo está dado por las fricciones financieras, y en particular por la segmentación de mercados, que quiere decir que no todos los agentes en esta economía pueden comprar todos los activos que existen, ¿sí? Por ejemplo, las reservas bancarias son exclusividad de los intermediarios financieros. Y luego tenemos una restricción de apalancamiento en los intermediarios financieros. Bien, y estas fricciones van a ser fundamentales en el modelo para poder romper el resultado de neutralidad de Wallace entre los bonos públicos de corto y largo plazo, y dar lugar a un motivo o una preferencia de los agentes para invertir en un bono o en el otro. ¿Bien? Luego tenemos las autoridades monetaria y fiscal, donde el Banco Central va a realizar tanto política monetaria convencional como el quantitative easing. La política monetaria convencional consiste en establecer la tasa de interés de corto plazo a través de una Taylor, ¿sí? Y luego el quantitative easing consiste en comprar bonos de deuda pública de largo plazo que están en manos de las familias, ¿sí? Los va a comprar en el mercado secundario, y va a financiar estas compras a través de la emisión de reservas que van a terminar en los intermediarios financieros. Luego tenemos que la autoridad fiscal va a realizar gasto
público contracíclico, es decir, en recesiones va a gastar más, y luego va a seguir una regla fiscal para ajustar los impuestos. Bien. Ahora, ¿a dónde van a aparecer los distintos regímenes? Bueno, van a tener lugar especialmente en estas dos reglas de política, ¿sí? En las políticas convencionales. Entonces, dado el resto de el resto de los parámetros del modelo, distintas combinaciones de parámetros en la Taylor Rule y en la regla fiscal para los impuestos van a dar lugar a distintos regímenes o distintas interacciones entre las autoridades monetarias y fiscales. Bueno, déjenme contarles un poco cómo funciona el quantitative easing en el marco del modelo. ¿Sí? Como hemos dicho, la autoridad fiscal emite bonos de corto plazo que son comprados por los intermediarios financieros y bonos de largo plazo que son comprados por las familias. Las familias también pueden invertir en depósitos a través de los intermediarios financieros. Ahora, cuando la autoridad monetaria hace quantitative easing, lo que hace es comprar parte de los bonos de largo plazo que estaban en el portafolio de las familias y va a financiarlos a través de la emisión de reservas en los intermediarios financieros. ¿Sí? Y esto va a generar los siguientes efectos. En primer lugar, la introducción de reservas en los intermediarios financieros va a relajar la restricción de apalancamiento de este sector, permitiéndoles emitir más deuda, ¿sí? Que en este caso consiste en emitir más depósitos hacia las familias. En segundo lugar, la intervención del Banco Central en el mercado de bonos de largo plazo va a generar una presión en el bono de los mismos que a fin de cuentas se manifiesta en un incremento de los precios de los bonos de largo plazo, y dada la relación negativa entre el precio y el retorno de los mismos, esto genera una caída en el retorno de los bonos de largo plazo y luego una caída en el spread o en el diferencial entre bonos de largo y corto. Luego, vamos a tener cómo se transmiten estos efectos hacia la economía real, ¿sí? Recuerden que las familias eran los dueños originales de estos bonos de largo plazo que ahora está demandando el Banco Central. Cuando el Banco Central hace quantitative easing y el precio de estos bonos sube, esto genera una revaluación del portafolio de las familias que termina generando un efecto riqueza positiva sobre los mismos y estimulando a las familias a consumir más, ¿sí? Aumentando entonces la demanda agregada. Y a su vez, el segundo efecto del quantitative easing consiste en una caída en los spreads y en los retornos de los activos en los cuales las familias pueden invertir, entonces generando entonces un efecto sustitución desde ahorro hacia consumo, entonces estimulando nuevamente la demanda agregada en esta economía y a fin de cuentas generando un efecto expansivo e inflacionario luego de la política del quantitative easing. Bueno, espero que esté claro el mecanismo y ahora déjenme comentarles brevemente en qué consiste el principal ejercicio de este paper, ¿sí? Lo que hago es utilizar el modelo calibrado para Estados Unidos para simular una crisis con las mismas características que hemos visto durante el COVID-19. ¿Sí? En particular, vemos una caída muy importante del PIB y una caída inicial en los precios, ¿sí? Y dado que la tasa de interés de corto plazo sigue una Taylor Rule que depende de estas dos variables, vamos a ver que la tasa de interés de corto plazo comienza descendiendo cuando comienza la crisis hasta que entra endógenamente en el régimen que denominamos del Zero Lower Bound. Y al mismo tiempo, vamos a ver un aumento importante o considerable en el ratio de deuda sobre PIB. Luego, en este contexto, lo que hago es introducir un programa de quantitative easing que incrementa la hoja de balance del Banco Central en 13 puntos porcentuales, ¿sí? Una magnitud similar a la que hemos visto en la primera diapositiva, y luego voy a comparar las dinámicas macroeconómicas con y sin este programa de quantitative easing. Y finalmente, en la recuperación de la crisis, ¿sí? En particular 2 años después de haber comenzado de tener el impacto inicial de la crisis, vamos a utilizar el modelo para estudiar qué pasa si implementamos estrategias de quantitative tightening o si comenzamos a reducir el tamaño de la hoja de balance del Banco Central. Bien. Bueno, en primer lugar, o en esta imagen tenemos los primeros efectos de la crisis, ¿sí? La línea azul muestra las dinámicas macroeconómicas cuando tiene lugar la crisis del COVID,
Y luego la línea discontinua presenta qué pasa cuando, además de la crisis, tenemos también el incremento en la hoja de balance del Banco Central, sí que se incrementa desde un 7% hasta un 20% debido a la intervención de esta crisis. Bien. Bueno, y los principales resultados que vemos en esta imagen son, primero, que el quantitative easing ayuda a una recuperación más rápida del PBI, ¿sí? Y a su vez, los precios caen menos durante la crisis, pero con el costo de dinámicas inflacionarias más importantes durante la recuperación, ¿sí? Noten que de todos modos, sin el quantitative easing, igual hubiéramos percibido cierta, o tasas de inflación superiores al target, pero el quantitative easing parece generar incluso tasas inflacionarias más altas. Y luego lo siguiente que vemos es que la deuda sobre el PIB cae mucho más rápido gracias al quantitative easing, y esto se explica especialmente por la recuperación más rápida en estas variables. En el periodo 9 de esta simulación, es decir, casi 2 años después del comienzo de la crisis, comenzamos a reducir el tamaño de la hoja de balance del Banco Central. Sí, en particular vamos a comparar las dinámicas en 3 escenarios. El primero lo denominó tapering, que consiste en mantener la hoja de balance en un 20% sobre el PIB, ¿sí? Que es esta línea naranja, que es la misma que hemos visto en la diapositiva anterior. Y ahora lo vamos a comparar con 2 escenarios alternativos. El primero, que es la línea verde, consiste en quantitative tightening, en el cual el Banco Central deja de comprar bonos de largo plazo en el mercado secundario y por lo tanto la hoja de balance comienza a disminuir siguiendo la tasa de madurez de los activos que tiene en su portafolio. Mientras que en la tercera estrategia, que lo denominó Aggressive Quantitative Tightening, tenemos que el Banco Central se comporta de manera más activa y va al mercado de bonos secundarios, va al mercado secundario y comienza a vender los bonos de largo plazo que ha comprado durante la crisis, ¿sí? Y eso corresponde a la línea discontinua azul en este gráfico. Ahora, si en el paper ustedes pueden ver que lo que hago es comparar las dinámicas macroeconómicas de estas 3 estrategias en una simulación promedio en el cual la economía podría estar tanto en un régimen fiscal como en un régimen monetario, ¿sí? Pero hoy déjenme que hable especialmente de esta situación en la cual condicionamos la salida desde el Zero Lower Bound hacia un régimen monetario o hacia un régimen fiscal. Bien, y en particular vamos a aplicar la misma política del quantitative tightening en los 2 casos. Entonces, las principales diferencias que podemos ver en este gráfico es que si realizamos el quantitative tightening en un régimen monetario, el quantitative tightening nos ayuda a estabilizar la tasa de inflación más rápido, ¿sí? Mientras que no parece tener el mismo impacto si lo hacemos en un régimen fiscal. ¿Bien? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, cuando el Banco Central hace quantitative tightening, sabemos que o bien deja de comprar bonos de largo plazo o incluso empieza a venderlos. En ambos casos, esto genera una caída en el precio de los bonos de largo plazo y un aumento en los spreads. Esta caída en el precio de bonos de largo plazo termina generando un efecto de riqueza negativo en las familias que los estimula a consumir menos y a su vez el aumento de los retornos de los distintos activos genera un efecto sustitución desde consumo hacia ahorro o hacia inversión en activos. Entonces, nuevamente, genera un efecto negativo en la demanda agregada de esta economía, que terminan generando efectos desinflacionarios y efectos recesivos en esta economía. Ahora, el segundo efecto del quantitative tightening consiste en un aumento del ratio de deuda PIB. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que por un lado aumentaron los retornos de los activos y esto se manifiesta en el sector público consolidado como un aumento en el costo de la deuda o en el pago de interés. En segundo lugar, debido a que los bonos que el Banco Central compró durante la crisis ahora valen menos, el Banco Central percibe pérdidas de capital que se manifiestan también como menores recursos para el sector público consolidado. Y en tercer lugar, debido a la recesión, vamos a tener también un incremento en el déficit fiscal primario. Entonces, los 3 factores contribuyen a un aumento del ratio de deuda pública sobre el PIB en ambos casos. Ahora, si el quantitative tightening tuvo lugar en un régimen de política monetaria, el incremento de deuda sobre PIB va a implicar un aumento en los impuestos, porque recuerden, en este régimen, la autoridad fiscal se encarga de estabilizar la deuda.
Entonces, cuando aumenta la deuda, va a aumentar los impuestos y esto va a exacerbar las propiedades disinflacionarias y recesivas del quantitative tightening. Mientras que si este programa tiene lugar en un régimen fiscal, más deuda sobre el PIB no implica más impuestos, porque la autoridad fiscal no va a ajustar el superávit fiscal para estabilizar la deuda. Por el contrario, la variable que va a ajustar aquí y que va a estabilizar la deuda va a ser la tasa de inflación. Por lo tanto, si bien el quantitative tightening tiene inicialmente efectos desinflacionarios, luego, cuando tiene lugar en el régimen fiscal mayor acumulación de deuda pública, esto termina llevando a la inflación hacia la alta y, a fin de cuentas, vemos que en el régimen fiscal el quantitative tightening no genera grandes efectos sobre la inflación o no nos ayuda a estabilizar la tasa de inflación. Perdóname Por lo que te tanto, interrumpa. sí. Explícame de vuelta por qué es más Decime. alta la inflación en el régimen fiscal. ¿Por qué es Sí, más alta la inflación con tightening? En el régimen fiscal, ¿por qué el tightening te genera más inflación a futuro? Sí, básicamente porque con el tightening terminamos acumulando más deuda pública sobre el PIB. Bien, básicamente porque el spread es más alto. ¿Cómo? Pero ¿por qué eso es inflacionario y no Sí, porque, contractivo? claro, porque cuando va aumentando la inflación, sí, esto termina bajando el retorno real de los activos, entonces los consumidores en esta economía van a querer consumir más hoy porque saben que la inflación es más alta y por lo tanto se van a proteger de eso consumiendo más hoy. Entonces, si bien inicialmente el quantitative tightening lleva la demanda agregada hacia abajo, este efecto posterior termina incrementando la demanda agregada y a fin de cuentas el efecto sobre la inflación no parece tan claro aquí. Bien, porque es como que vamos a tener efectos hacia los dos lados. ¿Sí? Bueno, entonces para concluir, el efecto macroeconómico de reducir el tamaño de la hoja de balance del Banco Central depende del régimen fiscal y monetario que se encuentra en la economía, ¿sí? Y esto, entonces, si realizamos el quantitative tightening en un régimen monetario, esto parece ayudarnos a estabilizar la inflación, incluso con menores incrementos en la tasa de interés de corto plazo, mientras que si lo hacemos en un régimen fiscal, deuda y spreads aumentan sin ayudarnos a estabilizar la inflación, y por lo tanto la conclusión principal es que las autoridades fiscales y monetarias tienen que coordinar incluso en un contexto de políticas monetarias, de políticas no convencionales. Sí. Bueno, muchas gracias.